Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, bioconstrucción, construir sin destruir. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast de Unifrancs de bioconstrucción. Yo soy Georgia Herrera Bochler, estoy actualmente cursando el sexto semestre de la carrera de arquitectura en la Universidad de Unifrancs y aquí estamos con el arquitecto Danco. Preséntese, arquitecto. Arquitecto. Sí, bien, buenas tardes también. Un gusto estar con ustedes. Muy complacido pues por la invitación y para poder conversar un poco estos temas que son tan apasionantes como es el tema de la bioconstrucción. Bueno, arquitecto, usted tiene muchos conocimientos sobre el tema. ¿Nos puede indicar qué es la bioconstrucción? Bien, primero me presentaré un poquito. Soy arquitecto de profesión. Me formé en Brasil y después hice una especialidad en Argentina sobre todos estos temas de medio ambiente, desarrollo sostenible, urbanismo sostenible, en fin, ¿no? Hasta llegar a la arquitectura sostenible. Y de ahí eso ya aumentó más mi pasión por estos temas ambientales. Entonces son temas que estoy manejando desde hace mucho tiempo, tanto como docente y también como investigador y también como experiencias, ¿no? En el diseño y en la construcción. Así que bien, yo creo que tenemos que definir la bioconstrucción de alguna manera más integral, ya que a letra muerta, ¿no? La bioconstrucción dice es la manera de construir con materiales de bajo impacto ambiental, o sea, que agredan poco al sistema, ¿no? Al ecosistema, al medio ambiente. Pero yo iría más allá. En ese no agredir al medio ambiente, yo creo que tenemos que pensar en que es como dice el mismo nombre, si hacemos un análisis etimológico, ¿no? De la palabra bioconstrucción, construir para la vida, proyectar y construir para la vida. ¿Para la vida de quién? De los seres humanos y del planeta en sí. Entonces ahí nos vamos yendo a un tema más filosófico, ¿no? Construir para la vida y cómo lo podemos hacer eso. Y ahí surgen, yo creo que hay un camino concreto de la bioconstrucción, pero hay variantes también así. Por ejemplo, un camino concreto que tiene la bioconstrucción es construir con cosas naturales, lo más natural posible, ¿no? Pero eso hay que ver, incluso se asocia a otro concepto, a otro enfoque que es la permacultura, ¿no? Que es un enfoque más integral todavía. Y ahí llegamos a hablar entonces que el ser humano está ligado a su espacio donde habita. El ser humano tiene la piel, tiene la ropa, que es la segunda piel, dicen ellos, y la tercera piel sería la construcción, el espacio, la cáscara donde estamos viviendo. Entonces, entre los tres hay una sinergia así de elementos de energías, justamente hablan algunos, ¿no? Algunas ramas, ¿no? Entran esos temas energéticos, o si lo queremos ver de manera más pragmática, podemos decir hay una relación armoniosa, ¿no? Entre vivir, construir, habitar, ¿ya? Entonces, pero hay otras variables de la bioconstrucción, por ejemplo, que no podemos hacer siempre con barro, con bolsas llenas de arena. ¿Cómo hacemos una construcción? Porque si a veces un cliente me pide eso por ahí, o como le digo yo eso, por ahí no va a querer, ¿no? Pero entonces hay caminos donde a la arquitectura que se hace convencional se va aumentando, se va colocando estos elementos de la bioconstrucción para de alguna manera volverla, si no al 100%, pero darle unas bastantes pautas, ¿no? Para lograr ese objetivo justamente de minimizar los impactos en el ambiente y en la salud de las personas. Claro, mucho y esa susceptibilidad en que por los materiales que muchos hacen ya relacionan bioconstrucción con los ladrillos de adobe o con las casas de barro y se cree que las viviendas Por así favor, un las poquito más antiguas, alto, las no lo que escucho, un poquito más. ¿se me escucha ahora? No, un poquito más, que se bajó el volumen. Ahora, arquitecto. Ya un poquito, sí se escucha un poco. Ya. Ya.
Bueno, ¿no? mucho se hace esa susceptibilidad en que la arquitectura con Adobe o la arquitectura con materiales muy naturales es demasiado tosca y no es tan limpia o pulcra. Sí, efectivamente, ¿no? Y ahí vienen pues los aspectos, hasta los aspectos estéticos, ¿no? No sabemos que Exacto, la parte estética, la apreciación del ser humano es un elemento subjetivo, ¿no? Fue lo mismo la precisamente. estética para los romanos, para los de la edad Media, para los góticos y así sucesivamente, ¿no? Y también para nosotros, el mundo actual y occidental sobre todo, y globalizado sobre todo, tiene ya cierta percepción o cierta ya visión de lo que es la estética. En ese sentido, muchos dicen, no, es que con el adobe sale medio tosco, no, que con la paja, con un techo de paja se va a ver feo, yo quiero minimalismo, ahora está de moda el minimalismo, ¿no? Hoy quiero high-tech en un edificio, ¿cómo va a ser un edificio con adobe? Efectivamente, por eso yo decía con el anterior párrafo, de que hay que saber adaptarse. De hecho, los europeos ya lo están haciendo. He visto proyectos y después vamos a hablar de esos temas, donde están adaptando cosas que podemos nomás lograr a elementos estéticos. Yo he hecho construcciones con adobe que igual se ve la pared recta, se ve bonita, ¿no? En México es común, en lugares sur de Estados Unidos, que, ¿no? Clima desértico, es normal hacer estas construcciones en adobe, incluso mansiones de lujo, y usted la ve y no parece que fuera en adobe, ¿no? Entonces hay un poco de preconcepto. Puede continuar, arquitecto. Bien, Disculpe. le decía también de que esto de otros materiales también, por ejemplo el bambú, ¿no? Que se usa bastante también en la bioconstrucción. También hay gente que para empezar dudan del bambú, dice, no, pues como una tacuara, dice, no, yo quiero madera, así dice el cliente, no, yo quiero columna. Sin embargo, las pruebas que se hacen a la tracción, a las resistencias mecánicas de carga, compresión, tracción, flexión, el bambú soporta mejor que la madera inclusive. ¿No? Por eso han denominado que es el acero vegetal, incluso denominan. Y en ese sentido también se logra cosas muy estéticas. Ahí tenemos Simón Vélez, por ejemplo, un arquitecto colombiano que es el capo, como decimos nosotros, ¿no? Como dicen ellos, el berraco de la construcción en bambú, ¿no? Unas cosas estéticas, la iglesia de Pereira con unos arcos tipo Jíbal, o sea, toda una poesía. ¿No? Entonces, lógicamente nunca va a ser lo mismo que hecho con ladrillo y cemento, va a haber. Entonces, ese tema un poquito es parte del trabajo, inclusive, que tenemos que empezar a hacer para que la gente cambie esos preconceptos, ¿no? Sobre la estética de los materiales hechos en bioconstrucción. También he visto aldeas, por ejemplo, de bioconstrucción en la Argentina, claro, muy tosca, yo como arquitecto, quizás el que vive ahí, porque hay muchos que hacen bioconstrucción y permacultura que no son arquitectos, ¿no? Y construyen, está bien, Todo pero quizás le falta la parte estética. ¿Cómo? Todo dependería de la necesidad y el contexto del proyecto, ¿no? Si es un proyecto social, obviamente sería de un menor costo, de una menor inversión y por ende tal vez los trabajadores no hagan un acabado muy pulcro, muy perfecto, digamos. Pero sí, teniendo en cuenta todos estos conceptos, no tendríamos que hacer cambiar a la gente, a la población, en ese concepto o prejuicio, entre comillas, diríamos, de la arquitectura biosustentable con un terminado muy tosco, muy bruto, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, hay unas formas de construir de bioconstrucción que hacen unas cosas, parecen la vivienda de esto del Señor de los Anillos, de los hobbits, ¿no? Así he visto unas casas, ¿no? De los hobbits parecen, ya quizás un poco exagerado en el formalismo, y de repente a vos académicamente te enseñan que si vas a hacer orgánico, pero hagas un orgánico bien estético, ¿no? Con todas las tendencias contemporáneas. Pero es fácil, se pueden manejar estos materiales. Por ejemplo, con el super adobe, que es esa bolsa rellena de arcilla, que se va luego apilando y compactando, puede hacer formas, ¿no? Curvas, onduladas, y ahí es donde hay que dar el toque del arquitecto, ¿no? De que quede estético. Yo charlaba con un amigo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Hacía su construcción, bioconstrucción, que él no es arquitecto,
pero le decía, oye, a vos te faltó el arquitecto, le decía, te faltó, sos muy buen bioconstructor, te maneja el hombre, el adobe, la arcilla, la paja, todos esos materiales alternativos, pero le falta el toque del arquitecto. Entonces, buscate un arquitecto que esté en esta onda, porque no a todos le gusta esta onda, y pues trabajemos en conjunto. O los arquitectos aprendamos más de bioconstrucción, o los de que hacen bioconstrucción de manera empírica aprendan o asóciense con un arquitecto, ¿no? Entonces hay que formar esa sinergia. Arquitecto, yo tenía una consulta personal que era, ¿qué tan ligado está la arquitectura biosustentable o la bioconstrucción con la ciudad urbana y la ciudad rural? Porque si bien vemos más arquitectura con materiales ecológicos y más apegados a la naturaleza en los aspectos rurales, si bien en los espacios urbanos vemos materiales más novedosos, más minimalistas, prefabricados. Sí, en el contexto rural, digamos, en el campo, es más fácil hacer esta bioconstrucción porque llegamos a resultados formales más de una tendencia rústica, digámosle así, ¿no? Una estética más, ¿no? O lo que se llama también un modernismo neorregional, contextual, ¿no? Entonces, como que encaja bien, unas cosas así. Ya en la ciudad, que es una ciudad tema netamente ya urbano, ¿no? De principios de arquitectura ya más rígida, más académica, llamémosle así, lógicamente, ¿no? Meter estas formas raras es un poco más difícil, pero como hablamos en el anterior párrafo, es uno más de manejar y adaptarse, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema ya en una ciudad hacer edificios con bioconstrucción, ya, bueno, no vamos a poder hacer de varios pisos, 10 pisos, 8 pisos en adobe, porque por la carga, el peso que tendríamos tener unas columnas muy fuertes, ¿no? Pero de repente podemos usar suelo cemento, que es un material, si bien tiene, pero es un ladrillo prensado, ladrillo ecológico. Pero si no, puedo poner todo, como les decía, unos ejemplos que estuve viendo en Europa. Se hace en hormigón, y usted lo ve todo moderno, todo, pero por ejemplo tiene losa verde, ¿no? Tiene recolección de agua, cultivo de agua, tiene fachada verde en algunas partes, y así vamos implementando algunos elementos y vamos logrando ese efecto urbano, ¿no? Pero yo acá en la ciudad he hecho, por ejemplo, construcción en ladrillo ecológico, y usted lo ve y hasta de 2 pisos, claro, con un hormigón, ¿no? Armado. Tenía otro colega, Juan Carlos Ruiz, que él hizo netamente su casa de 2 pisos en barro, rescatando la técnica constructiva de las antiguas taperas del centro histórico, ¿no? El chuchillo, ¿no? Con un entramado de madera y barro de 2 pisos, y ya tiene como 40 años creo esa casa y todavía sigue en pie, ¿no? O sea, es factible, pero es cuestión de saber qué y cómo usar. Y con los materiales novedosos también podríamos hacer estas prácticas, ¿no? Como tendríamos los ladrillos ecológicos de diferentes Los tipos. materiales novedosos ahí tienen dos tendencias. Una tendencia que va de la parte industrializada, que ocupa elementos para cuya fabricación genera una huella ecológica, genera una huella de carbono, genera un impacto ya, ¿no? Porque si voy a hacer, por ejemplo, con cemento, paneles de cemento, bueno, el cemento tiene su huella ecológica, ¿no? Genera impactos desde la extracción de materiales, desde la fabricación, hay contaminación, desecho, pero es menos que, por ejemplo, el ladrillo, ¿no? El ladrillo es uno de los que más contamina, que más huella de carbono tiene, y es lo que más usamos el ladrillo. Hasta culturalmente queremos el ladrillo y queremos, ¿no? Y hasta por costo, el 6 huecos, nadie compite con el ladrillo de 6 huecos, peor para hacer edificios, ¿no? Pero están apareciendo estos paneles, a base, otros vienen ya un conglomerado de plastofor con cemento y una plancha tipo porcelana que no es fibrocemento como el construpanel, ¿no? Pero igual tiene un proceso industrial que genera una huella. Lógicamente, si eso lo comparamos con el adobe, genera menos huella, pero ahí está la disyuntiva. ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿No? Pero ahí también es la otra línea que también aparece de materiales netamente ya que son para bioconstrucción, pero ya industrializados. En otras partes se está haciendo, por ejemplo, paneles aislantes a base de fibra de cáñamo, se está haciendo paneles con resto de charla de arroz, que decimos, ¿no? Prensado,
se están haciendo ladrillos también con materiales reciclados, hasta con plástico reciclado. Entonces hay una serie de elementos que marcan, yo creo, un camino que también en la construcción prefabricada, industrializada, moderna, se puede llegar a esa tendencia. Precisamente siguiendo esta línea de la bioconstrucción, los materiales y el uso o la implementación de esta en los planos urbanos, ¿por qué no lo ten tanto? Si ya, bueno, para nadie es una sorpresa que estamos en un punto de la humanidad donde tenemos que hacer un cambio en el medio ambiente, donde ya estamos viendo algunos efectos en la calor, en el efecto invernadero, el calentamiento global. ¿Por qué no la utilizamos tanto como arquitectos si como ciudadanos vemos que es necesario hacer un cambio en la sociedad ya desde reciclar, reutilizar y las 3 Rs? ¿Por qué no lo implementamos más en la arquitectura como arquitectos o como profesionales en sí? Bien, para responder a eso me voy a remitir a los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son más o menos las guías, ¿no? El pensamiento que predomina en cierta época y que genera algo. Así en el mismo, la sociedad moderna, a partir de la revolución industrial, entra en un proceso de desarrollo, de progreso, de bienestar, de satisfacer sus necesidades, ¿no? Y el progreso es ligado a lo económico, pero se olvidó de lo ambiental, ¿no? Eso se llamó el desarrollismo, o sea, buscar un desarrollo pensando en lo económico y satisfacer nuestras necesidades, no importa qué pase con el ambiente. Hasta se decía que el ambiente se recuperaba solo, que se limpiaba solo, que con la tecnología podíamos hacerlo, hasta que de repente en los años 70, 80 ya vemos que nos pasa las facturas a la naturaleza y ahí recién empezamos a preocuparnos. Y ahí que aparece la otra visión de desarrollo, que es el desarrollo sustentable o sostenible, como, bueno, hay discusiones eso, pero para mí y por lo que he estudiado es lo mismo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aparece el desarrollo sustentable como una alternativa al desarrollismo. O sea, no podemos parar el progreso, pero tenemos que hacerlo en armonía, lo económico, lo social y lo ambiental, que son los 3 componentes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esa visión desarrollista también influenció en la manera como se hacían las cosas, cómo se hacía la arquitectura, cómo se construía, cómo se diseñaba y todo. Tal es así que los 3 pilares con que aprendemos arquitectura son lo formal, o sea, lo estético, ¿no? Lo funcional y lo tecnológico. Y lo ambiental recién está apareciendo justamente a partir de esta nueva visión, ¿no? Entonces, es un tema de formación inclusive, ¿no? De formación. Hoy mismo estuve en una reunión en la Cámara de la Construcción que se está buscando acá en Santa Cruz, empezar a difundir estos temas de la construcción sostenible. Y tocábamos el tema de la educación, de la formación de los arquitectos. Nosotros nos formamos bajo el paradigma del desarrollismo y no vimos esto, quizás lo vimos por ahí una materia en mi época, bueno, yo en Brasil lo vi un poquito, ya andaba esa onda llegando, ¿no? La ecología ya, y quizás eso me entusiasmó mucho y eso que tenía yo mi visión desde la época de Boy Scout, cuando era joven, adolescente, y bueno, ahí encontré algo, cómo combinar mi ímpetu ecológico con la arquitectura, ¿no? Pero en forma general en los programas, en las currículas, no aparece como una sola materia nomás ahí, ¿no? Ahí medio de relleno, ¿no? Sin embargo, en otras partes los programas de arquitectura, todas las materias, a excepción de matemáticas, creo, pero todas otras, se habla de sostenibilidad, de ecosistemas, de medio ambiente, todo, ¿no? Y entonces un tema de formación de nosotros, los más antiguitos, de los medianos y de los nuevos que están apareciendo, ¿no? Quizás en los nuevos, pues ya tanto conocimiento que ven en la tele, en las hasta películas ya hacen, ¿no? De cambio climático, de todas esas cuestiones, ya saben que hay que hacer algo. Sin embargo, no olvidemos que para todos, las mismas Naciones Unidas nos dicen que uno de los 5 elementos para luchar y mitigar el cambio climático es hacer construcción verde, o construcción sustentable, o construcción bioarquitectura, como querramos llamarlo, pero es esa arquitectura y esa planificación urbana, ¿no? Uno de los 5. Fíjense, nos dan esa gran responsabilidad de las Naciones Unidas y no lo hemos aceptado. Pero yo creo que es urgente que a nivel de currícula se reacomode todo ya y empecemos pues a capacitar a los profesores todavía que como no lo aprendieron,
dirán, no, verde ahí quiere salvar las maripositas, los pajaritos, las plantitas, ¿no? Así nos ven algunos como locos, ¿no? Entonces, es muy bueno empezar ahí. Y lo mismo con las autoridades, porque ¿cómo voy a hacer arquitectura sustentable cuando quiera aprobarlo? El técnico que me aprueba en la universidad no lo entiende. ¿Y qué es esto? Usted me plantea aguas grises, aguas negras, ¿cómo va? No, no, está mal todo a la alcantarilla, ¿no? Se rehaga, ¿no? Con los Inclusive ahí ingenieros también entrarían tenemos que empezar a hablar. ¿Cómo? inclusive ahí entrarían los baños secos, que están Exactamente. muy Ujú. novedosos actualmente, Así con es, y que acerrín son y otras cosas estéticos y naturales limpios, ¿no? Pero que uno le habla de baño seco a exactamente, a los clientes y dice, no, pues arquitecto, ¿cómo dice eso? Las moscas, hay que llevarlo, ¿no? Entonces yo precisamente. creo que se debería hacer acá una política, ojalá la podamos implementar con el municipio, empezar a hacer algunos prototipos de bioconstrucción e implementar en los parques, ¿no? En los equipamientos públicos. Por ejemplo, en vez de hacer un baño y un stack con ladrillo, cemento y todo eso, ¿qué tal si lo hacemos con bioconstrucción? ¿No? Entonces la gente va a Precisamente ver eso. algo palpable. Uy, mira, esta agua sale, se purifica, está regando, ahorro. Uy, mira, tengo esta energía alternativa. Uy, mira, ha sido barro y yo pensé que era ladrillo. ¿Me entiendes? ¿No? Eso es importantísimo, De igual de hacer esa eso, ¿no? manera Eso se es una puede estrategia. culturizar a la población, ¿no? Exactamente, ¿no? La población va a ir y va a tocar que el barro llovió, pasó una tormenta, no se cayó como pensaban, ¿no? Que el bambú resistió un vendaval, que de repente se cayó un muro de ladrillo, se cayó, el bambú siguió. Entonces es muy importante, yo creo que, a ver, hay que proponer eso, ¿no? Como acción. Hay mucho trabajo futuro para la bioconstrucción y nosotros tenemos mucha responsabilidad como arquitectos a un futuro y desde ya, desde a partir de ahora que vemos que ya necesitamos hacer un cambio. Exactamente, ¿no? Y bien lo has dicho, esa responsabilidad como arquitecto, como les digo, ya las Naciones Unidas nos lo está pidiendo, por favor, arquitectos, hagan arquitectura sustentable, hagan bioconstrucción para ayudar a salvar el planeta, ¿no? Y entonces, y ahí está pues entre los arquitectos jóvenes, entre los que se están estudiando arquitectura, que cada vez se motive más este tema. Yo sé que muchos de los jóvenes, como le digo, hasta por influencia ya de los medios de comunicación, ya hablan ecología, ecología, pero falta algo que Sí, en la universidad, como me pasó a mí cuando llegué, y vi dos, tres profesores que me empezaron a hacer entender la ligazón del sentir ecológico con la profesión, pucha, quedé encantado, ¿no? Entonces eso tenemos que lograr, ¿no? A ustedes capacitarlos y luego ustedes una vez formados también empezar a capacitarse, ¿no? En el exterior hay cursos ahora online, muchos cursos, ¿no? Online sobre el tema. Y trataremos, pues, de hacer también acá en las universidades, ¿qué tal un taller de bioconstrucción? Ya claro. hace años atrás tuve yo una experiencia en una universidad de acá, en la universidad, una de las universidades, una de las carreras de arquitectura, hicimos un diplomado en arquitectura sustentable, donde uno de los módulos era bioconstrucción, y trajimos unos expertos que enseñaron a los estudiantes de ese diplomado a hacer construcción en barro, por ejemplo, desde preparar el barro, sacarse los zapatos, estar ahí, esperar el tiempo, ¿no? De maceración del barro, mezclar, desde ahí puede que empezar, ¿no? Para uno sentirlo. Y yo cuando aprendí a trabajar en barro también, quien me enseñó me dijo, oye, sacate tu anillo, tu reloj y ven a agarrar el barro con tus manos y todas esas cuestiones, ¿no? Y es bonito, ¿no? Es algo Hacer las interesante, mezclas, ¿no? todo. Arquitecto, ya estamos llegando al final del podcast. Como últimos puntos, quisiera tratar, ¿nos puede dar algunos ejemplos de arquitectura de la bioconstrucción en Santa Cruz y un mensaje para nosotros como arquitectos futuros, como estudiantes, que nos podamos inspirar y también que tomemos conciencia sobre estos temas? Sí, primero referirme que a nivel mundial hay muchísimos ejemplos. Es más, desde la arquitectura, más o menos en los años 70 y tanto, en la década del 70, del 80 en Europa, empiezan a aparecer estos arquitectos que empiezan a rescatar las cosas del pasado, ¿no? Porque muchas de las que hacían en el pasado era bioconstrucción, sin saberlo, sin ponerse el título acá, ¿no? Entonces empiezan a ver estos temas, por ejemplo, está Rudolf Steiner, que hace una arquitectura que dice que no tiene que haber nada recto, todo tiene que ser ángulos menos de 90 grados, arredondado, porque es un tema energético, de salud, de esa onda.
otros ya más prácticos, ¿no? Más pragmáticos, menos, digamos, de esa onda, pero también van buscando la bioconstrucción. Y toma más fuerza ya en este milenio ya del 2000. Hay grandes ejemplos ahora, barrios enteros hechos en Europa, en Estados Unidos también. Acá en la Argentina también hay bastante, incluso los argentinos ya tienen varios municipios, tienen una norma de construcción en adobe, ¿no? O sea, ya técnico, ya para que nadie diga esto se cae, no sé qué, ya está comprobado por ingenieros mecánicos, han hecho toda la normativa de construcción en adobe, que también tenemos que llegar a eso, ¿no? Y a raíz de eso entonces aparecen ejemplos acá, en Brasil, acá. Acá en Bolivia tenemos en La Paz, aunque no se dominó bioconstrucción, pero el arquitecto, no me acuerdo su nombre, hizo una famosa vivienda en forma de bóveda núbica, ¿no? Es una bóveda casi como una parábola, ¿sí? Con calentador solar, todo muy adaptado al clima del altiplano, un buen ejemplo de eso. En Cochabamba también hay ejemplos, ¿no?, de arquitectura en el Chapare, han hecho algunos arquitectos en bambú. En la misma ciudad hay unas comunidades que promueven, ¿no?, más esto de la onda de la permacultura. Y acá en Santa Cruz también, en Samaipata, por ejemplo, gente aficionada o como es que practica la permacultura, ha hecho algunas cabañitas, algunos centros, ¿no?, de encuentro con bioconstrucción, con adobe, con la bolsa esa rellena, el superadobe, ¿ya? Y acá en la ciudad o en el campo, también yo, por ejemplo, he hecho unas construcciones en bambú, ¿no? Con bambú y barro en el campo para campamentos ecoturísticos, para mejoras de viviendas, para cabañas. Aquí en la ciudad he hecho para un centro que trabajan con los niños, la Fundación Niño Feliz, también en suelo cemento, en bambú, en el campo también. Y tengo colegas, amigos que también han incursionado en este tema de la construcción, de la bioconstrucción, de esa tendencia de materiales naturales. Acá como Franklin Subirana, el famoso Chapapa Ruiz, que ya falleció, Maribeth Bola, inclusive también le gusta trabajar en esto. O sea, hay varios, digamos, arquitectos que estamos, pero falta esa sinergia, esa es algo que nos una y que empecemos a tener más eco, ¿no? Más eco. Quizás sea la universidad un medio para eso, ¿no? Para empezar a difundir y a promover esto de acá. Y bueno, eso sería, ¿no? Y de mi manera, entonces, para despedirme, ya se cumplió el tiempo, agradecerle y estamos listos, dispuestos para seguir este tema o ver algún tema de capacitación, en fin, ¿no? Y bueno, y seguir adelante, jóvenes, no pierdan el entusiasmo, no pierdan el espíritu, que hasta por trabajo, inclusive para el arquitecto hay trabajo. Yo he tenido trabajo a base de la bioconstrucción, no es que me voy a morir de hambre porque no hago cemento, no. Tenemos que ser de todo trecho, como dicen, somos arquitectos 4x4, ¿no? De todo trecho, de todo camino. Y uno de esos caminos es la bioconstrucción. Claro, y sobre trabajo no tenemos que tener problema o miedo porque a futuro y ya desde ahora estamos viendo que vamos a tener muchos más ingresos por lo que está pasando en el planeta. Tenemos que tomar pies en tierra y trabajar ya en estar con usted, arquitecto. Con esto despido el podcast. Ojalá y pronto nos podamos reunir nuevamente, ya sea en una capacitación o en otra charla. Así es. Hasta la próxima, arquitecto. Agradecido. Y hasta luego suerte, a todos. que les vaya bien. Hasta luego. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.